Qué nervios. Sí, bueno, ya estamos en vivo. Hola, buenas noches a todos. El audio, el audio. Buenas noches a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan esta noche aquí en la comunidad urbana Playas y en la ciudad de Tijuana. Pues hoy estamos aquí iniciando nuestra segunda sesión de nuestro cuarto conversatorio con el tema de seguridad y prevención social de las violencias, y en esta ocasión vamos a tener unas invitadas muy especiales que nos van a hablar, que nos van a estar hablando de este tema desde la perspectiva de género. Eh, Como muchos de los que nos han seguido durante este ciclo de conversatorios, pues hemos hablado de diversos temas de ciudad y el día de hoy pues llegamos al fin de este primer ciclo. Posteriormente vamos a tener más ciclos porque ha sido todo un éxito este tipo de conversatorios. Entonces, pues estamos muy agradecidos de ustedes, chicas, que nos acompañan esta tarde. Bienvenidas. Y voy a presentarlas. Tenemos a Samantha Moya, que nos acompaña de aquí. ¿Estás en Rosarito o en Tijuana, Samantha? Estoy en Tijuana ahorita, pero soy de Tijuana. Rosarito. Pérez Rosarito. Bueno, Samantha Moya nos acompaña desde aquí de Tijuana. Ella es graduada de Ingeniería Ambiental y forma parte del colectivo City Health, Investigación y Diseño. Trabaja en temas de planeación urbana y es activista social. Forma parte de la Red Feminista Interseccional contra la Violencia en Tijuana y la Red Feminista Interseccional de Rosarito y también en Fridays for Future de Tijuana. También tenemos a nuestra colaboradora y compañera amiga Laura Cruz, que es egresada de la licenciatura de Sociología de la UNAM. Actualmente colabora pues, con nosotros en la ARU, Alianza para la Regeneración Urbana, en temas de investigación y prevención del conflicto y gestión comunitaria. También nos acompaña Lea Castillo, que es consultora para el colectivo de cómplices comunitarias y es socióloga, maestrante del programa de negocios sociales y cuenta con más de 10 años de experiencia en programas de investigación y desarrollo y es especialista en temas de prevención social de la violencia y el delito. Y también vamos a tener enlazada a través de la cuenta de nuestro compañero Luis Felipe, a quien van a ver ahí abajo, a Eva Vázquez, que es integrante de la Fundación BBVA Bancomer. Ella es licenciada en Administración Financiera y actualmente responsable del modelo de mejora mutualista del BBVA, orientado al rescate integral de comunidades. Pues sin más preámbulo y con la invitación de nuestras invitadas, pues vamos a comenzar este conversatorio que, como les decía en un principio, es la segunda parte del tema de seguridad y prevención social de las violencias. Entonces, pues quisiera comenzar con... Tenemos una serie de preguntas y algunas preguntas que también nos compartieron unos de nuestros seguidores en internet. Y quiero yo empezar con la pregunta para todas ustedes de qué entendemos por seguridad y prevención de la violencia con la perspectiva de género. No sé quién de ustedes quisiera empezar. Samantha, Laura, Lea. ¿Sí? ¿Quién quiera comenzar? ¿Me escuchas, Eva? Sí, yo te escucho bien. Nada más quiero saber si se están Es que escuchando tenemos en ahí Zoom. es que nos estamos enlazando con una de nuestras invitadas. Ay, disculpen. Lo que pasa es que no se podía conectar por Zoom por temas de seguridad informática. Entonces, estamos enlazándola. Estamos haciendo un pinino. No, estás tú transmitiendo tu pantalla. No sé si la puedes quitar. Pero no. No. Ok, a ver. Así, Eva, ¿puedes hablar?
Bueno, Eva. Eva, ¿me escuchas? Yo creo que bueno, vamos a comenzar. Somos los que estamos los que somos y vamos a comenzar, por favor, con cualquiera de ustedes. ¿Quién quisiera empezar con esta pregunta? ¿De qué entendemos por perspectiva de género en prevención de la violencia? Bueno, si quieren empiezo yo. Gracias, Lea. La pregunta era sobre seguridad y prevención con perspectiva de género. Creo que antes de hablar de la perspectiva de género en la prevención, tendríamos que abordar el tema de seguridad. Comúnmente y tradicionalmente tenemos el término de seguridad pública y también tenemos otro término de seguridad ciudadana. El de seguridad pública se caracteriza principalmente por el poder que ejerce el Estado para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos, regularmente con acciones que son coercitivas y que de alguna manera, en el caso de la prevención del delito, una parte del delito, son todas estas acciones que el Estado toma de manera unilateral después de que el delito ya ocurrió. Bien, regularmente son represivas. Desde el enfoque de seguridad ciudadana son todas estas acciones también desde el Estado, pero que se hacen en colaboración con otros sectores, principalmente la ciudadanía y otros sectores como la academia o como la iniciativa privada, para garantizar igual la seguridad, pero desde una perspectiva ciudadana o desde un enfoque ciudadano, y no es nada más punitivo, sino que también se enfoca en el tema de la prevención. En este enfoque de seguridad ciudadana es donde entra la prevención de la violencia. La prevención de la violencia son todas aquellas acciones que de alguna manera influyen en todas estas causas que originan la violencia o el delito. ¿Bien? Entonces, para hablar de prevención de violencia con perspectiva de género, pues obviamente tenemos que partir de entender cómo la violencia y el delito afectan a las mujeres de forma diferenciada de los hombres, ¿no? Porque el espacio público principalmente, que es donde más sufrimos violencia, además del hogar o en el espacio privado, lo vivimos de forma distinta, ¿no? Entonces se tiene que empezar a entender desde cómo vivimos las mujeres la violencia. Una aclaración también en el tema de violencia y delito, a veces se maneja como sinónimo, pero no es lo mismo. La violencia desde la OMS es todo aquel acto que tiene la intención de dañar a alguien, ¿no? Tienes una acción intencional para dañar a alguien y puede ser o no un delito, ¿no? El delito es un término que se utiliza para clasificar todos aquellos actos que van en contra de lo establecido por la ley, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, ni toda violencia es delito, ni todo delito es violencia, ¿bien? Aunque van regularmente de la mano. Y bueno, también analizando los delitos exclusivamente, las mujeres que cometen delitos, por ejemplo, tienen motivaciones muy particulares a diferencia de los hombres, pero también sus condenas son diferenciadas y les afectan más que a los hombres. Eso lo podemos después como analizar un poquito más de cerca. Pero bueno, partiendo de estos conceptos básicos, podemos entender que la perspectiva de género es muy necesaria, sobre todo si se quieren reducir los índices de violencia y delito contra las mujeres. Y bueno, esta es mi participación de esta pregunta. Ok, muchas gracias. Samantha, ¿quisieras comentar algo? Sí, claro, me encantaron las definiciones, no sé cómo quedó muy claro. Sí quería remarcar que desde un punto de vista de un marco legal, pues las instituciones públicas son las que se organizan para asegurar la normalidad de la vida pública. Entonces, pues dan la atención, dan la vigilancia de la violencia que produce delitos y crimen, y mediante de ciertas estructuras pues, en la sociedad. Y pues claro que también existe el componente de la perspectiva de género que está aludiendo que las causas y efectos de la violencia pueden ser diferentes en función de si una persona víctima o agresora es hombre, mujer o con una identidad de género diferente. Entonces también tienen que realizarse ciertos diagnósticos diferenciados y estrategias diferenciadas para poder tener como una base sólida para hacer ya más allá decisiones y estrategias para poder combatir el tema de violencia con perspectiva de género. También igual
hablando de marco legal, se reconoce que la necesidad de prevenir la violencia y también se debe hacerlo con la perspectiva de género, o sea, si existen convenciones y pactos y leyes nacionales y pactos internacionales para todo esto, pero como ciudad, entonces, para el tema de la prevención de la violencia con la perspectiva de género, pues obviamente se tiene que tener antes que nada un diagnóstico, pues, tomando en cuenta las bases que ya existen, pero siempre involucrando a las personas que son las que lo están sufriendo, siendo estas las mujeres, y siempre teniendo en cuenta que la interseccionalidad, que significa que no todas las mujeres vamos a sufrir de la misma forma esta violencia o estas injusticias. Siempre están las mujeres de piel más oscura, las mujeres de pueblos originarios, las mujeres pobres y las mujeres que, bueno, que son identidades feminizadas, no son necesariamente identificadas como mujeres. Entonces siempre se tiene que mantener un enfoque y una idea y la perspectiva de género, pero interseccional. Ok, muchas gracias. Laura. Hola a todas y a todos. Justo me gustaría como retomar esta idea de que en primera, pues nosotros, por ejemplo, partimos como de la idea de que pues las ciudades han sido diseñadas a partir como de otras necesidades y que no necesariamente son de las que ocupan el espacio. Y cuando hablamos como justo de a qué se refiere la perspectiva de género, hablamos como pues justamente de una ciudadanía, partimos de una ciudadanía diversa y que tenemos que tomar en cuenta justo las demandas y necesidades reales de todos los usuarios, todos y todas los usuarios, partiendo como de que todos tenemos como esta diversidad de género, de pues edad, origen, y un poco de lo que ya estaba comentando Samantha, diversidad sexual y etcétera. Justamente como para evitar este tema como de desigualdad en cada uno de los espacios en los que nos estamos involucrando. Es decir, como tomar más en cuenta a esta vida cotidiana que rodea los espacios por los que transitamos, ocupamos y demás. Y justamente tomar como punto importante el hecho de que todos tenemos como características, necesidades y valores como pues distintos. Ok, muchas gracias, Laura. Tenemos ya enlazada a Eva. Ahorita vamos a compartir su pantalla para ver si ella nos está también escuchando. Hola, Eva, buenas tardes. ¿Nos escuchas? Creo que nosotros, no sé, las demás chicas escuchan a Eva. Muy bajito. Muy bajito, ¿verdad? Sí, yo también lo escucho muy bajito. Sí, creo que no está sirviendo nuestro experimento. No te escuchamos muy bien, Eva. Lamentamos este inconveniente, pero no sé si te puedas acercar como más a tu micrófono. ¿Sí ya me escuchan? No, se escucha muy bajito. A ver. A ver. Es que te escuchas más tú. Sí, claro. Cancela la pantalla. Ven, una disculpa. No funcionó nuestro experimento de enlace. Y pues voy a lanzarles la siguiente pregunta. Para que continuemos con esto. Yo quisiera que nos platiquen un poquito más de tu audio. Quisiera que nos platiquen un poquito más acerca de sus trabajos. Me sigo escuchando. Perdón.
Quiero preguntarle, desde la experiencia que tienen todas ustedes y desde los proyectos en los que han participado, ¿cómo y de qué manera han incorporado la perspectiva de género? Lea, ¿puedes ayudarnos? Hola Eva, ¿cómo estás? Sí, hola, es que estaba anotando la pregunta. Bueno, en la experiencia que yo tengo en temas sobre todo de prevención de violencia, la perspectiva de género se integra ahora sí que desde el principio, ¿no? Desde que uno hace la formulación del proyecto y el planteamiento del problema, debes partir desde un enfoque de género, porque obviamente la violencia no la vivimos igual. Entonces, desde teóricamente hasta metodológicamente se abordan teorías feministas. En el caso, por ejemplo, en que nosotros trabajamos hace unos 2 años, no más, miento, unos 4 años, comités comunitarios para la prevención de la violencia y la seguridad. Obviamente sabemos y naturalmente las mujeres se involucran más en temas de su comunidad que hombres, ¿no? Regularmente es un 80-20 la proporción y ustedes que trabajan también lo saben, ¿no? Y bueno, para esto también necesitamos entender que la realidad que viven las mujeres es muy distinta, ¿no? Entonces las herramientas técnicas y metodológicas son distintas. Obviamente partimos de un diagnóstico que también tiene un enfoque de género y intentamos de alguna manera entender la vida cotidiana de las mujeres. Muchas veces, por ejemplo, con algo tan sencillo como llevar tal vez alguna persona voluntaria con materiales para niños y niñas, porque sabemos que las personas, en el caso de los comités comunitarios que van a participar en las sesiones, pues tienen a sus niños con ellos, ¿no? A su cuidado. Entonces tratamos de tener actividades con ellos, sobre todo si es en la comunidad. Y también, obviamente, haciéndolas partícipes de la planeación, del propio diagnóstico, de la construcción de la estrategia, en el caso cuando hacemos como agendas comunitarias de seguridad, y sobre todo que ellas sean las protagonistas de los procesos, ¿no? También nosotros somos un grupo integrado por mujeres, mayormente, y bueno, también los resultados de alguna manera se diferencian con esta perspectiva de género. Y bueno, también intentamos integrar últimamente temáticas para también trabajar con hombres, ¿no? Con este enfoque de masculinidades, paternalidades positivas o nuevas masculinidades, intentamos también integrar ciertos temas para ellos, ¿no? Claro, porque podríamos pensar que también que la perspectiva de género se limita a las mujeres o también qué onda con los hombres, ¿no? Sí, de hecho, creo que es algo muy común y sobre todo en tomadores de decisiones, ¿no? En lo particular, me ha tocado capacitar a funcionarios públicos en temas de prevención y en temas de género y en varios temas, pero siempre que he hablado de temas de género, que la plática o la conferencia tiene la palabra género en el título, nos mandan a todas las mujeres, ¿no? Aunque la sesión sea dirigida a funcionarios o funcionarias de cierto nivel, al final el funcionario, si no tiene esta sensibilidad, termina asignando el tema de género a una mujer porque es tema de género, ¿no? Entonces es algo que siempre remarcamos en las pláticas o en los talleres, que el tema de género no es un tema solo de mujeres, sino de todos. Y yo creo que en la medida en la que los actores, desde sus diferentes responsabilidades, se involucren, es conforme vamos a ir avanzando, porque el espacio y la ciudadanía la construimos todos y todas, ¿no? Entonces no es un tema de mujeres y yo creo que aquí valdría la pena también enmarcar que muchas veces, sobre todo cuando hablamos de prevención de violencia, y no me van a desmentir el tema, por ejemplo, cuando estamos intentando idear estrategias para prevenir la violencia contra las mujeres, regularmente se piensa en estrategias para que ellas se protejan, ¿no? Tal vez como tener ciertas alarmas o defensa personal, ¿no? Pero nunca pensamos desde los otros, ¿no? Desde cómo el espacio afecta y vulnera a las mujeres o desde cómo otros actores violentan a las mujeres, ¿no? Entonces creo que hay que evolucionar en ese aspecto. Ok, gracias, Lea. Samantha, ¿cómo es que tú incorporas desde tu experiencia la perspectiva de género para tus proyectos? Ok. En mis proyectos,
pues he participado ya personalmente en muchos grupos y organizaciones y redes de activismo social. Entonces, específicamente, pues ya dos de ellas son específicamente para el feminismo interseccional, uno en Rosarito, otro en Tijuana mayormente. Y pues es todo lo que hacemos, es todo lo que estamos analizando, ¿no? La perspectiva de género y más allá, o sea, del tema de los feminismos variados y las identidades de género diferentes y cómo le podemos dar palabra y atención y su espacio a cada una. Y ya en el trabajo, pues me ha tocado ahorita últimamente trabajar en temas de planeación urbana, más que nada documentos como analista técnica ambiental. Y eso es muy interesante observar cómo en la parte de los diagnósticos de los espacios públicos y de las ciudades y los municipios, cómo se da esta diferenciación o a veces la falta de la perspectiva de género para todos los temas, porque solo se diferencia, se queda en el porcentaje cuáles son hombres y mujeres por sexo binario. Y, y, y ladean por un lado un poco el tema de cómo se afectan los espacios públicos, en tema cuando están analizando el transporte público y todos estos espacios en los que existimos y que históricamente se evade más por ser mujer o en un cuerpo feminizado por temas de evitar la violencia. Entonces se tiene que meter con mucho cuidado cuando estamos diagnosticando el tema de cuando se hacen las encuestas o cuando se están haciendo jalando estos datos para poder hacer un diagnóstico y un pronóstico que se hace a 20 años en el futuro o más de 20 años en el futuro porque es una planeación de desarrollo urbano. Entonces, se tienen que tener los datos más reales y con la mente más abierta y yendo a todos los lados posibles para que nos den su experiencia y su información y sus datos. Pero me ha tocado mucha suerte por las personas con las que me ha tocado trabajar. Han sido personas muy, muy conocedoras de los temas o muy interesadas en conocer y en trabajarlos y darle espacios a otras personas y mujeres. Entonces me ha tocado buenas experiencias para poder analizar todo esto de esta forma y tener la experiencia y la oportunidad de trabajar en temas como de planeación y poder observarlos de este lado. En el tema de activismo, pues me ha tocado ayudar a amigas y amigues a organizar marchas y organizar eventos de y para mujeres y personas no binarias. Y ha sido muy interesante escuchar muchas diferentes perspectivas y saber cómo le afecta a cada una diferentemente. Entonces, es lo más personal que me ha tocado trabajar directamente con estos temas, porque ya en mi trabajo, aunque sí es algo que existe dentro del ámbito que estoy laborando y por siempre lo será porque soy mujer, es de una forma que tengo que tener mucho cuidado y apenas estoy aprendiendo, bueno, cada día estoy aprendiendo más sobre cómo analizarlo de una forma correcta y también de una forma pues, técnica, porque se tiene que mantener ese profesionalismo. Y lo que están mencionando Lea también de un ejemplo de si se hace una conferencia de género y mandan solo a las mujeres porque es de género, pues también por el lado ambiental, que pues como es un poquito más mi experiencia, en la administración pública, si hacen una conferencia sobre el cambio climático o los gases de efecto invernadero, mandan al sector de gestión ambiental o de protección al ambiente, pero se supone que esas son las personas que ya saben, pues para qué verdaderamente es necesario, deberían tal vez ir, pero debería ser obligatorio para todas las personas en la administración pública, porque todos están tomando estas decisiones que van a afectar a toda una ciudad, o a todo un municipio, o a todo un país. Claro.
Claro, sí, porque también, o sea, podríamos decir que si en un inicio la perspectiva de género dicen solo le corresponde a las mujeres, ¿no? Y luego dicen, no, pero pues también le corresponde a los hombres con el tema de las nuevas masculinidades o repensar como los machismos, ¿no? Pero ¿qué onda también con la diversidad sexual, ¿no? O sea, si hablamos de perspectiva de género y considerando como que la perspectiva de género es una serie de o un conjunto de acciones afirmativas que permiten una reducción de la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, donde queda también esas acciones afirmativas para toda la diversidad sexual aparte, ¿no? Que queda ahí. Y bueno, ahorita vamos a seguir con ese tema. Solo quiero que ahora Laura nos ayude con su respuesta en cómo es que en los proyectos de ARU, Laura, incorporamos la perspectiva de género. Bueno, pues desde ARU, nosotros de inicio, pues justo con estos diagnósticos que nosotros realizamos, cada vez que llegamos como a un territorio, pues en primera nos enfocamos como a conocer realmente a la población que habita y vive el lugar, el territorio en el que nos vamos a estar involucrando durante pues nuestros proyectos. Y pues de inicio, pues el género pues es nuestro principal indicador justo para empezar como a hacer este diagnóstico como más claro y ad hoc a irlo como encaminando a las necesidades que se van como encontrando en primera como a partir de los números como oficiales que nos encontramos en las plataformas de datos abiertos y demás. Y luego pues justo empezamos a conocer como personalmente a la población con la que nos vamos a estar involucrando y empezamos justo a tomar decisiones a partir de qué es y con quiénes vamos a estar trabajando, ¿no? Acá en Tijuana, pues es muy grato saber que justamente la población que más ha participado en nuestros proyectos han sido mujeres y justamente vamos encaminando a conocer más estas dinámicas que nos hablan mucho del interés que tienen por la comunidad en la que se involucran claramente y a partir de eso empezamos con desarrollo comunitario, con distintas actividades como acorde a lo que estamos empezando a diagnosticar en cada uno de nuestros trabajos. Y pues justo a partir de ahí empezamos como a incentivar la participación, a generar como estrategias distintas y acorde a las necesidades y características como de la comunidad. También pues vamos a empezar a incorporar pues estas actividades un poco separatistas justamente para conocer la perspectiva como de ambos géneros, ¿no? Si bien las mujeres han sido como las que han participado en un mayor número, también ha habido como casos en donde los hombres también están como animándose también a participar, ¿no? Que es justamente hablar como de estas, un poco de nuevas masculinidades que se están involucrando en el cuidado del espacio, en el cuidado de los hijos y demás, ¿no? Que es como un trabajo que estamos como empezando igual a implementar para justamente hacer como nuestros proyectos con una perspectiva de género más amplia. Y pues la otra parte es el reconocimiento justamente de estas distintas personas con las que nos estamos encontrando. Y la siguiente es pues compartir como el conocimiento que se genera a partir de lo que se ha trabajado con ellos en talleres, en las encuestas, en el diagnóstico y demás, que también ayuda como a saber qué es lo que está pasando en su entorno. Entonces, como nosotros es como en la manera en la que estamos trabajando e incorporando pues esta perspectiva de género en los proyectos que nosotros estamos desarrollando. Ok, muchas gracias, Laura. Bueno, la siguiente pregunta va enfocada a cuáles son los elementos que se deben de considerar o que consideramos ya
nosotros a partir de incorporar la perspectiva de género, pero ¿cuáles son los elementos que vamos a considerar en el diseño y elaboración de acciones destinadas para prevenir la violencia y salvaguardar la seguridad desde una manera incluyente y respetuosa de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual? ¿Qué elementos son los que van a permitir que una política o una acción de prevención de la violencia realmente prevenga la violencia hacia estos sectores que son vulnerables? Lea, ¿quisieras empezar? Sí, está bien. Estaba pensando de qué manera te contestaba la pregunta y yo creo que podemos como tomar un poco el enfoque en sistemas locales, ¿no? Este enfoque es un enfoque desarrollado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y me tocó trabajar con ellos más de 6 años, ¿no? Entonces, en este enfoque, de alguna manera, lo que se aborda es que a través de diversos actores, desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde la iniciativa privada y la academia, se generan acciones para prevenir la violencia y cada uno asumiendo diferentes funciones, ¿no? A partir de esto, necesitamos partir por un lado, empezar a generar soluciones, es decir, empezar a generar iniciativas directas para prevenir la violencia, siempre tomando en cuenta los grupos más vulnerables, ¿no? Enfocados, porque muchísimas veces hablamos en temas de prevención de violencia y hacemos y gastamos en la parte del gobierno millones de pesos en estrategias para todos y para todas, que está bien desde un nivel de prevención primaria, pero son las que tienen menos efectos, son las que tienen menos resultados. De ahí podemos partir a iniciativas ya un poco más focalizadas a nivel secundario, que es con aquellas poblaciones que se encuentran en algún punto de vulnerabilidad, pero que aún todavía no son víctimas o victimarios de la violencia. Estas acciones no son tantas, pero sí generan un poco más de impacto. Y cuando hablamos en un nivel de prevención terciaria, que es cuando la violencia ya ocurrió, es trabajar precisamente con estos grupos más vulnerados por la violencia como víctimas o como victimarios, ¿no? Es un nivel terciario. Las acciones son mucho más focalizadas, no hay tantas en la política pública ni en la sociedad civil, pero al hacer evaluaciones de impacto son las que generan más cambios y más resultados. Entonces, aprender de estas iniciativas que de alguna manera ya están basadas en evidencia y que generan evidencia, yo creo que eso es algo muy importante, el tema de la evaluación y de generar evidencia nos permite adaptar y replicar este tipo de componentes para la prevención de la violencia, ¿no? Entonces, yo creo que los elementos, una es la participación de todos los sectores, ¿no? Haciendo como una recapitulación. Otro elemento tiene que ver también con la focalización en poblaciones en mayor grado de vulnerabilidad. Y esto aquí entran ya, ¿no? La diversidad sexual o grupos de mujeres, incluso niñas, jóvenes, ¿no? También es un grupo poblacional con el que trabajamos muy cercanos. Y a partir de ahí empezar a generar evidencia y compartir ese conocimiento, no nada más con la academia, sino con otros actores de la sociedad civil. Y ahora que se está involucrando un poco más la iniciativa privada, en el caso de Eva, que lamentablemente no se pudo conectar, pero el modelo de mejora mutualista es un muy buen ejemplo de cómo la iniciativa privada, liderando iniciativas de prevención, realmente también generan resultados y para ellos son resultados un poco más tangibles porque estás hablando de carteras vencidas, de ingresos o de menos pérdidas, y yo creo que es el sector empresarial, al final de cuentas, es el que más le importa, ¿no? Entonces, como también las iniciativas privadas, actores como ella, nos ayudan también como a enamorar a otros actores de la iniciativa privada para que justamente se involucren en temas de prevención de la violencia. Ok, muchas gracias. Samantha. Sí, para los elementos que debemos considerar, tengo unas notas aquí para eso, que quizás hay por lo menos 2 niveles para abordar esto. Uno es el mínimo necesario, que es donde se cumplen todas las condiciones para eliminar la brecha en aspectos sociales, políticos, legales, económicos, de accesibilidad universal a los espacios, y etcétera. Quizás pasen ya muchos años para que esto ocurra 100%, pero los principales esfuerzos deben estar orientados a cerrar estas brechas de desigualdad.
Un segundo nivel es muy interesante, pero es mucho más complejo e inaccesible para la gran mayoría de las personas, porque con pocas, aquellas que tienen el privilegio para sus estudios, su experiencia, cómo destinan su tiempo para dedicar ese tiempo a pensarlo. Este nivel precisamente es el del diseño que conquista y erradica todas las brechas o las reinventa. Para ello, se puede pensar que ocurra muy rápidamente por alguna situación inesperada. Así como actualmente el COVID-19 frenó el mundo, a la economía y al petróleo, quién sabe, en 2023 podría ocurrir algo que frene la violencia y la exclusión. En estos casos puede ser por situaciones inesperadas, pero también puede ser que un diseño o una idea humana pueda impactar de tal manera que se considere tan poderosamente disruptiva como el ejemplo que se menciona del virus. Ok. Pero en síntesis, tú nos comentabas hace un ratito que es importante hacer, pues en los diagnósticos considerar esta diversidad, ¿no? ¿Qué elementos son los que podrían integrar o fortalecer un diagnóstico que considere esa diversidad y así poder tomarla en cuenta para la planeación, para la elaboración de políticas públicas? Pues definitivamente tiene que tomarse en cuenta la, la pobreza, por así decirlo, en términos generales. Eh, Aquí en Tijuana pues se nota mucho, por ejemplo, la diferencia entre donde yo vivo, que es la zona que se considera toda la zona este de la ciudad, comparado con la zona centro o zona oeste. Entonces, uh, la, la ubicación de las zonas habitacionales aquí en Tijuana afecta mucho, por ejemplo, también por ejemplos como en la delegación de Sánchez Tahuada o en el Rubí, que porque es una zona no muy apta para el desarrollo urbano, ha habido muchos casos de personas que han perdido sus hogares. Entonces, por ejemplo, aquí ahorita durante la pandemia hay personas que no pueden darse ese lujo de quedarse en casa porque están peleando por mantener su techo sobre su cabeza. Entonces, tienen que tomar muchos aspectos socioeconómicos, sociodemográficos, pero del aspecto natural y de la aptitud para el desarrollo urbano, porque hay personas que no no pueden darse el tiempo para pensar en cómo van a mantener una distancia o encerrados en su casa a esperar que todo pase si no tienen dónde o cómo. Entonces, es de las primeras cosas, saber que las personas que tienen bajos recursos o que tienen por su ubicación, por falta de accesibilidad a servicios y equipamiento urbano, no pueden detener su vida. Tienen que hacer viajes muy, muy largos y gastar mucho más dinero, que es lo que mantiene mucha gente en esta situación de pobreza en general. Tienen que gastar más para mantenerse como están igual. Ok, gracias por tus comentarios. Laura, ¿qué elementos son los que tenemos que considerar en el diseño y elaboración de acciones que fortalezcan la prevención de la seguridad y la seguridad con enfoque de género? Bueno, pues desde nuestra experiencia en temas como de espacio público, que son como en donde hemos podido como tener un poco más de claridad de cómo empezar a, a incidir como más, de mayor manera en este tema de perspectiva de género, es pues a partir de 5 cualidades, ¿no? De tomar en cuenta para el tema de seguridad en los espacios, que es en donde nos estamos como desenvolviendo nosotros un poco más últimamente. Y partimos como de 5 cualidades como importantes, que son uno, pues uno es como la proximidad al espacio, es decir, que quede como cerca, que hay alrededor de este espacio y que queda cerca, ¿no? Y que quede cerca también como a la gente, ¿no? Es decir, que hay alrededor de un espacio. Y esto lo tomamos un poco justo con el tema aparte de ese espacio público,
qué otra cosa o qué otro equipamiento o qué otro espacio hay como para que haya esta socialización con la comunidad. La otra es la diversidad, es decir, estos equipamientos, cómo se llega a ese lugar eh, y qué es lo que nos va a llevar como a que pasemos o de qué manera ocupamos ese espacio, ya sea como que solo pasamos por ahí o que realmente lo ocupamos, con qué tipo de población y qué actividades se realizan ahí. La autonomía, que va como justo más a un tema de accesibilidad universal, en donde justo va como con una percepción también de seguridad, porque es como muy distinto el tema de seguridad, de ser seguro y esta percepción de seguridad por cada uno de nosotros. Y la vitalidad como del espacio, es decir, que hay también para poder socializar en el espacio, ¿no? Es decir, que solo es un lugar como muy alejado de todo, o de toda la ciudad, o de toda la colonia, que hay alrededor como de ello, eh, que justo permite, o que ese lugar, por mucho que se ponga muy bonito, no va a generar que la gente vaya al espacio, ¿no? Entonces hablamos justo de la vida en ese lugar y en la calle para poder hacer uso de los espacios. Y la otra es, pues, que viene como a través de, o a partir de ese espacio, de la mejora o la recuperación del espacio, o implementar como un nuevo espacio para la gente. Entonces también hablamos como de saber en dónde estamos y a dónde se va, que va justo de la mano como con esta señalización de los espacios públicos, eh, y que va con ver y ser vista, que va un tema de visibilidad, el tema de la percepción de la seguridad en los espacios, la concurrencia de las personas, el poder eh, escapar y obtener como ayuda o auxilio, que va con la concurrencia como de las personas, y vivir, bueno, en un ambiente limpio y acogedor, que va como justo de la mano con esta planificación y mantenimiento del espacio. Es decir, que no tengamos como este riesgo de que este espacio sea abandonado o se deteriore como de una manera mm, más rápida, o que no haya quien lo ocupe o que se deteriore porque no se está ocupando, ¿no? Entonces, otro indicador es justo que este espacio pueda mantenerse y ser como de un buen ambiente. Y pues justamente la participación de la ciudadanía en temas de seguridad, que va con el tema de actuar en conjunto con todos los que se involucran, ¿no? Es decir, qué tanta vida, lo que les mencionaba, hay como alrededor, si hay negocios, eh, si hay como gente que concurre por ahí, qué otra cosa hay, si cerca de ese parque o espacio hay como una escuela, hay un mercado y demás, ¿no? Entonces, en estas cualidades son en las que nosotros empezamos como a desarrollar un poco la recuperación o la adaptación como en la intervención de estos espacios públicos, a partir pues justamente como de las necesidades y características de la gente que lo va a ocupar o de la gente que lo rodea. Ok, ok. Muchas gracias, Laura. Ahora, yo quisiera lanzar también una pregunta acerca de los retos que enfrenta una ciudad como Tijuana para garantizar la seguridad de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual. Desde su punto de vista, ¿cuáles son esos retos que enfrenta la agenda de seguridad y de prevención de la violencia en una ciudad como Tijuana, que es una ciudad pues hostil para con las mujeres, como lo hemos visto? Recientemente nosotros publicábamos una información con base en un reportaje periodístico en donde Baja California ocupa el segundo lugar en México en cifras de violencia contra las mujeres, y Tijuana es el quinto municipio con más casos registrados de violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son esos retos en la agenda de seguridad para garantizar una vida libre de violencia? Lea. Bueno,
Aquí anoté como varios bullets que creo que son importantes y que es lo que yo me he dado cuenta desde mi trabajo, ¿no? Que es más desde la política pública. Creo que uno tiene que ver con el enfoque, ¿no? Muchas veces conocemos a Tijuana como una ciudad, en algún momento se escuchó como la ciudad más violenta del mundo, ¿no? Y al parecer es el tema principal por el que el Estado se preocupa, pero desde un análisis un poco más fino, no se alcanza a entender esta diferenciación de lo que les mencionaba al principio de la seguridad ciudadana y de la seguridad pública, ¿no? Y el gobierno de Tijuana, más en estos momentos con estos partidos políticos, se enfocan más en una seguridad pública que es punitiva, que son más armas, que es operativos, que son retenes, pero muy, muy, muy poco le invierten a los temas preventivos, que es donde estamos todas, ¿no? En este tema. Y porque la configuración de la violencia es muy distinta. Entonces, sí, efectivamente, hay más asesinatos en Tijuana de hombres que de mujeres, pero sus características son muy distintas y la violencia que viven las mujeres no está en números todavía, ¿no? No, ni siquiera está diferenciada. Si uno entra al portal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ahora la Fiscalía, e intenta, porque me ha tocado, buscar cifras diferenciadas por sexo, por edad, hay ciertas cifras que no lo están, entonces empezando con esos números, tenemos un gran sesgo, ¿no? Porque no podemos ver exactamente a las mujeres en qué espacio les afecta más el tema de la violencia, y eso yo creo que tiene que ver con un enfoque, ¿no? No está integrado un enfoque y con la capacidad técnica de ciertas personas tomadoras de decisiones, ¿no? Porque muchas veces estos temas que nosotras de alguna manera y ustedes traemos en nuestro trabajo diario, a veces no es una especialidad técnica que las y los funcionarios, sobre todo tomadores de decisiones, tengan. Entonces, empezar de alguna manera a involucrarlos, a sensibilizarnos, lleva un cierto periodo de tiempo. Entonces, a veces este tiempo no alcanza a que el enfoque técnico madure para llevar a cabo como este tipo de iniciativas un poco más basadas en evidencia. Por otro lado está la agenda política. Obviamente los intereses políticos de nuestros tomadores de decisiones muchas veces son otros, que no tienen que ver con lo que se necesita en la ciudad, sobre todo para las mujeres. El tiempo, como ya lo mencionaba, es muy limitado. Por ejemplo, en este caso, el municipio que está a 2 años. O sea, ¿qué tan grande puede ser una agenda política que de alguna manera te genere resultados a largo plazo, ¿no? Muchas veces los recursos, y tengamos ahí el anterior Subsemun, ahora Fortasec, o sea, te dan un recurso, tarde, lo implementas en tres meses o en menos, genera evidencia, cuántos fueron, pero realmente no hay una estrategia pensada ni focalizada, ni siquiera de alguna manera consensada con los organismos de la sociedad civil y otros sectores. Creo que es algo muy, muy grave que nos hace falta. También el tema del recurso. Si no fuera por Subsemun o por Fortasec ahora, ¿qué otro tipo de recursos se les asigna a estos temas de prevención? Y podemos aprender de otras experiencias, como lo tiene Chihuahua, por ejemplo, con Ficosec o con FECHA, que son fideicomisos del sector empresarial, que son exclusivos para temas de seguridad, de prevención y otros temas de desarrollo, pero que incluso estos fideicomisos rebasan por mucho el recurso del gobierno local, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que repensar también cómo no nada más el gobierno desde la seguridad ciudadana, sino desde otros sectores podemos, con nuestros propios recursos, y no hablo solamente económicos, sino de conocimiento técnico, podemos contribuir a este tema de la prevención. Y también yo creo que no todo es negativo, tenemos algunas cosas positivas y alguno de los retos es cómo conseguimos el recurso y la voluntad política para que ciertas iniciativas que son buenas se implementen, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el Centro de Justicia para Mujeres, pero pues está el edificio, pero no hay recurso todavía para que este centro funcione como debería, ¿no? Entonces, así como ese centro, ya hay otras iniciativas de ley o reglamentos que fueron ya aprobados, pero que de alguna manera aún no han terminado de aterrizar porque los recursos y la voluntad política y la agenda pública, todavía no alcanza como a aterrizar esos temas. Entonces yo creo que una estrategia sería
¿cómo hacemos para que estas iniciativas y acuerdos que en algún momento ya se cabildearon logren aterrizarse en acciones concretas? Y esto tiene que ver con voluntad política, que yo creo que ahí nos tenemos que enfocar algunos que estamos trabajando en estos temas, cómo convencemos a tomadores de decisiones para que asignen recursos, pero sobre todo también nos involucremos en el tema de la contraloría social, ¿no? Cómo vigilamos que los recursos y los proyectos que técnicos que se presentan logren concluir y logren mostrar resultados que generen evidencia, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cómo hacer efectivo todos esos fondos que ya también se destinan para la prevención, ¿no? Bueno, muchas gracias, Lea. Samantha, ¿cuáles son los retos de una agenda de seguridad con enfoque de género para una ciudad como Tijuana? Pues muy puntualmente, pues Tijuana, creo que todos conocemos que como ciudad fronteriza tiene muchos retos únicos a diferencia de otras ciudades de México, precisamente porque es la que ve mucho más tránsito de personas de todo tipo. Y esto genera como también nuevos casos muy específicos, muy particulares de ciertas violencias y ciertas violencias organizadas. Entonces, es algo que no por irme muy siempre a lo técnico, números, pero también se tiene que tener de cierta forma entendida y ubicada, georreferenciada de cierta forma. Y por lo mismo de casos que me ha tocado vivir o casos que he mencionado, pues Tijuana, como está hecho por muchas microcomunidades, entonces no se puede agarrar todo el municipio o toda la ciudad o la parte urbana por igual. Entonces se tiene que analizar las diferentes regiones, las diferentes zonas, por específicamente los casos que suceden en cada una. La diferencia de también generalizando toda la zona de Tijuana no es correcto porque es una zona muy, muy grande. Entonces se tiene que observar estos patrones y estas incidencias específicamente por cada zona para tener una imagen verdaderamente más completa sobre lo que está sucediendo. Y eso es uno de los retos de Tijuana, de que verdaderamente tiene una vida propia, la ciudad parece, de la forma en cómo crece y cómo ha crecido históricamente y cómo se ha desarrollado y hasta dónde ha llegado. Y pues como hemos llegado a cada rincón del municipio casi, pues cada zona es muy distinta entre sí, ¿no? Se siente y se ve. Y me ha tocado por temas de trabajo ir a ciertas zonas variadas para trabajar con comunidades y todas las personas también son muy, muy diferentes y tienen perspectivas muy variadas y perspectivas muy únicas sobre lo que es su vida como personas de Tijuana, como personas de la comunidad. Entonces, eso es de los principales que para la agenda de Tijuana debe existir. Antes que nada, reducir todo tipo de brechas por cuestiones de representación y acceso a empleo, para reducir la incidencia de delito en general y en específico por conductas antisociales de y hacia uno u otro género. Eso primero. Y luego, contar con diagnósticos diferenciados para saber qué está sucediendo en cada una de las comunidades que integran la macro comunidad abstracta que llamamos Tijuana. Ok, gracias, gracias. Antes de pasar con Laura, quisiera hacer un paréntesis para la gente que nos está siguiendo ahorita en la transmisión en vivo, que nos envíen, si quieren participar, nos envíen sus comentarios y sus preguntas y ahorita vamos a abrir un espacio para ellas, ¿no? Entonces, regreso contigo, Laura. ¿Cuáles, desde tu perspectiva y tu punto de vista, cuáles son los retos que crees que enfrente Tijuana en materia de prevención de la violencia con enfoque de género? Pues creo que coincido como con mi comentario y con la opinión de justo generar información real y específica de cada una de las comunidades y cada uno de los lugares de la ciudad. Que tome en cuenta como a toda la diversidad de personas que habitan Tijuana, que no solamente es como el tijuanense originario, sino que también toda esta gente que viene como del sur del país, la gente que cruza, toda esta diversidad y que se queda como, ya sea como pues justo como
se queda en Tijuana por todas estas limitantes o que se queda por cualquier otro motivo, ¿no? Pero que está generando esta diversidad de población en Tijuana, ¿no? Y que a veces no se toma en cuenta porque no se está generando como esta información acorde a cada uno de estas personas. Y justo la otra parte, pues es que no se toma en cuenta tanto a todos los grupos de personas que habitan Tijuana, que no se toma en cuenta como el reto de tomar en cuenta la vida cotidiana como de todas estas personas, ¿no? De la persona que tiene que cruzar toda la ciudad para llegar a su trabajo o de la persona que justo el tema como del transporte, de la movilidad en Tijuana, que creo que es uno de los grandes dolores como de la ciudad, el tema de la movilidad, que es la que está generando también como un tema importante de seguridad y de violencia. La otra, pues, es que justamente se empieza a tomar en cuenta como, pues, la vida de estas personas al centro de las decisiones de la política pública, de los representantes y autoridades como por parte del gobierno. La diversidad, pues, justamente que vivimos como, pues, de manera distinta, ¿no? Y que se puede empezar como a generar comunidad pese a todas estas como diferencias que a veces son como muy criticadas por parte como de la población como originaria de Tijuana, ¿no? Que sí hay como un tema de discriminación, como un tema como de no querer como incluir a esta población que también está haciendo la diversidad como a Tijuana. Y pues justamente repensar como los espacios que den la oportunidad como de también repensar como la realidad que se está viviendo, ¿no? Creo que Tijuana también, el tema de los espacios públicos también carece mucho como de estos lugares en donde pueda acudir cualquier persona, incluso como en la vida como peatón, ¿no? O sea, creo que desde ahí como que hay una gran diferencia en donde pues se vive como de manera distinta, ¿no? Entonces todas estas cosas de la vida cotidiana que se viven de distinta manera por cada uno de las personas es algo que no se está tomando en cuenta, ¿no? Que no está generando información real para que realmente se hagan estrategias y propuestas que atiendan alguna necesidad o alguna problemática que está presentando Tijuana, ¿no? Porque creo que es algo que está como faltando un montón. Porque justo creo que cuando se genera esta información no es tan buena, ¿no? O justamente da como esta sensación de que no hay que comunicar todo lo que está pasando realmente. Pero pues es importante porque Tijuana está cambiando, ¿no? Entonces, desde un tema urbano hasta un tema como de las personas que están llegando a Tijuana, que se están quedando en Tijuana y que no se están tomando como en cuenta. Ok, muchas gracias, Laura. Tenemos ya nos mandó por fin Eva algunos de sus comentarios, entonces los vamos a reproducir para que se escuchen un poquito. A ver, vamos a darle play. Los retos más grandes de la agenda de... No, perdón, déjalo conectado. ¿Sí? A ver. Los retos más grandes de la agenda de seguridad, ¿Ustedes lo escuchan? perspectiva de género en una ciudad como Tijuana, desde mi punto de vista son los siguientes. El primero, que para mí es el principal, es dejar de normalizar la violencia, y eso es una tarea y tema pendiente de toda la sociedad. En la medida en la que dejemos de normalizar la violencia, vamos a poder interactuar de una manera más eficaz, tanto como sociedad y gobierno, para poder atenderla. Y otro de los grandes retos es realmente apostar a los programas de prevención del delito con un correcto diseño, ejecución y evaluación de impacto. Desde nuestra experiencia,
en el modelo que aplicamos como mejora mutualista en la recuperación de espacios públicos y privados, la manera en la que incorporamos la perspectiva de género a los proyectos que desarrollamos es enfocándonos a fortalecer los valores y capacidades de toda la familia en las comunidades en las que intervenimos para que se empoderen y puedan sacar adelante por sí solos proyectos en su beneficio de una manera autogestiva mediante la participación ciudadana y la organización vecinal. Y en cuanto a los elementos que debemos considerar en el diseño y elaboración de acciones destinadas a prevenir la violencia y salvaguardar la seguridad de una manera incluyente y respetuosa de los derechos de las mujeres y de la diversidad general y de género, son tres. Ganarnos la confianza de los habitantes de una comunidad hacia la cual va dirigido el proyecto de prevención de violencia, preguntar sus necesidades, lo que los hace sentir inseguros y lo que ellos pueden aportar para dar solución a esa problemática. Y una vez que nos ganamos la confianza de esos habitantes, los tenemos que hacer partícipes de un proyecto en común involucrando a diversos aliados estratégicos desde el gobierno, desde la iniciativa privada, desde organizaciones no gubernamentales, desde academia y policía. Y de esa manera incentivamos su participación con un acompañamiento temporal, directo y con resultados visibles. Ok, esos fueron los comentarios de Eva. ¿Qué les parecen? ¿Quisieran ustedes comentar el comentario de Eva? Yo nada más como puntualizar y creo que sí es un buen punto el tema de la naturalización de la violencia, ¿no? Creo que eso no nada más pasa en un nivel como comunitario, sino incluso en un nivel también político e incluso en otros sectores, porque muchas veces se subestima las iniciativas de prevención de la violencia pensando en que eso es natural o en que a todos nos pasa. O como dicen, a los hombres los matan más, ¿no? Entonces, creo que a veces este tipo de normalización desestima y de alguna manera minimiza la violencia que las mujeres sufren y son las que están más en desventaja en este sentido. Gracias. ¿Alguien más? Laura, Samantha. Pues creo que es súper importante visibilizar y reconocer como todos este tema como de violencia y seguridad de la que comentaba esta... Eva. Ajá, perdón, y es súper importante como pues visibilizar como toda esta información y también pues rescato justo el trabajo de corresponsabilidad que se debe de generar mayormente, ¿no? El tema de poder colaborar con comunidad, autoridad pública e iniciativa privada, ¿no? Que tiene como también como, aparte como de poder a veces como colaborar en tema de recursos, también tiene otras ideas, ¿no? Que podemos como empezar a trabajar justamente con todos los que ya lo hacemos, ¿no? O todos los que estamos como ahí un poquito más involucrados, pero justo esta corresponsabilidad es como súper importante porque justo alimenta y se pueden generar cosas muy, muy padres. Claro. Samantha. Sí, todo lo que se está platicando para de invisibilizar los temas de la violencia o que se saque el tema de a los hombres nos matan más o estadísticamente son los que más mueren, que es cierto, pero se está como obviando el hecho de la perspectiva, ¿no? Entonces todo este obstáculo es parte de la falta de comunicación o una comunicación muy, muy interrumpida o el progreso del diálogo, o sea, no se está haciendo de una forma correcta y por eso muchas veces se sesga, ¿no? O sea, cada quien está hablando de su propia, o pensándolo de su propia ideología, a veces hostiles, y pues los dos sesgos que nos suceden o hasta vía por el internet,
con lo que estamos investigando. Y se termina viendo algo como un partido feminista como si fuera partidista político, ¿no? Cuando verdaderamente no lo es, o que están diciendo que les pagan a las feministas para hacer las marchas que hacemos. Ojalá fuera así. No es cierto. Entonces, sí, o sea, se tiene que trabajar definitivamente en cómo una reeducación, una reconexión, ¿no? Entre los seres humanos, los y las personas. Claro, claro, claro. Porque, bueno, si partimos de que las acciones afirmativas tienen que cerrar esa brecha de desigualdad, ¿qué es lo que efectivamente se está haciendo para que suceda eso, ¿no? Eh, digamos que de unos años para acá, el movimiento feminista ha irrumpido en el espacio público también como una forma de decir, sabes que nosotros estamos aquí presentes y tenemos voz y siempre la hemos tenido, pero no se ha escuchado, ¿no? Entonces, creo que pues como se comentaba ahorita, la normalización de la violencia nos ha llevado también a invisibilizar toda esa, o a no ver, o nos pone como una venda en los ojos y no ver lo que realmente está pasando, ¿no? Y tiene que llegar a estos niveles de una irrupción de ese tamaño para que pues nosotros podamos pues tomar un poco de conciencia, ¿no? Entonces, voy a leer aquí tenemos unos comentarios en la red de Laura Judith Rodríguez, quien nos comenta que hace un comentario acerca de lo que nos platicaba Laura hace unos momentos del tema del espacio público, y ella dice que una vez trabajando en el programa 3x1 para migrantes en una colonia marginada de León, Guanajuato, se dieron apoyos a la infraestructura. Se alumbró y se pavimentó algunas calles, entró también un programa de vivienda, los vecinos se acercaron para darle las gracias, ya que habían ellos percibido una disminución en la violencia y en las adicciones. También se construyó un centro comunitario y donde varias personas pudieron concluir su secundaria abierta. Nos habla también como que la importancia de la recuperación del espacio público, donde sí se garantiza una seguridad para mujeres, ¿no? Y respecto al comentario que nos compartió Eva, dice que la convivencia vecinal y la participación social puede ser como un elemento de inclusión de las mujeres, ¿no? Nosotros lo veíamos también, Laura lo comentó, en los procesos que ha llevado la Alianza para la Regeneración Urbana aquí en Tijuana, casi el 70% de quienes participan han sido mujeres. ¿Cómo lo leemos esto nosotros? Pues lo leemos en que, como también ustedes lo comentaron, es que son las mujeres las que más se preocupan tienen una carga mayor en estar pensando en qué es lo que pasa en su espacio público y en su barrio y en su calle, ¿no? Nosotros también lo observamos cuando hacemos estos mapas de calor y de emociones en el espacio público, donde le decimos a las personas que nos apoyen en identificar los lugares de bienestar o los lugares de riesgo de su colonia. Los hombres principalmente se dedican a enmarcar las periferias de sus barrios, ¿no? O la ruta de los transportes públicos en donde ellos siempre es como de la casa al trabajo, de la casa al trabajo, ¿no? Y por el contrario, cuando vemos las opiniones de las mujeres, ellas nos invaden todo el mapa con todos los puntos tanto de bienestar como de riesgo, ¿no? Eso pues nos dice claramente que pues son las mayores usuarias y son quienes viven más de cerca el espacio público, entonces son como las principales testigos de todo lo que pasa y pues quienes pueden tener la mejor opinión y las mejores propuestas de lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo quisiera preguntarles cuáles son como em, las acciones o sí, las acciones que de manera eficiente se pudieran incorporar para mejorar la seguridad y la prevención hacia las mujeres, partiendo que también podemos tener dos tipos de inseguridades, ¿no? Y de violencias, la que se vive en el espacio público y la que se vive en los hogares, ¿no? Entonces, quisiera dejarles esa pregunta.
Pues visible? desde la parte como, desde la política pública, porque podemos hablar como en dos niveles, ¿no? Desde la política pública creo que, reitero lo de la pregunta pasada, tiene que ver con personas, tomadores de decisiones que cuenten con esta sensibilidad y con perspectiva de género y con conocimiento, para que desde arriba, ¿no? Los recursos y los proyectos estén bajo esta perspectiva. También por otro lado, desde la comunidad, los proyectos muchas veces son planeados en un escritorio que regularmente lo firma un hombre, ¿no? Entonces, cuando tienes a una persona que firma ese proyecto con perspectiva de género, le interesa escuchar a las personas y en este caso a las mujeres, que son las que más participan. Una de las metodologías con las que hemos estado trabajando, y Eva la conoce muy bien, es el CEPTED, ¿no? Que de alguna manera trabajas sobre la prevención de los delitos de oportunidad en la comunidad, y esta metodología, que es la prevención del delito a través del diseño ambiental, retoma ciertos elementos del urbanismo para cómo de alguna manera podemos contribuir a la prevención a través de identificar cuáles son los elementos del espacio que hacen más vulnerables a las mujeres en particular, y lo que se hace es que las mujeres recorren las calles con una ficha que identifica estos elementos y lo hacen en 3 horas del día distintos, en la mañana, al mediodía y en la noche, porque obviamente el cómo se vive la colonia o la comunidad en estas horas del día es muy diferente. Y la edad también es muy diferente. No lo viven igual las adolescentes, las mujeres jóvenes, las mujeres adultas o las mujeres mayores. Y este tipo de ejercicios nos permiten como analizar cómo vivimos la ciudad de diferente forma, y a partir de ahí cómo estas mismas mujeres pueden ser las que construyan esta agenda, la implementen, pero también exijan a las autoridades competentes que les den los recursos para la intervención de estos espacios, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí se puede empezar a hacer algo. Hay otro tipo de organizaciones también que tienen experiencia en el tema, como Gente Diversa, que también ha trabajado el tema con mujeres. Cómplices Comunitarias lo ha hecho, BBVA Bancomer también lo ha hecho en sus desarrollos, Fundación Tumayo. Creo que hay una importante experiencia ya en la región, que este tipo de espacios como este conversatorio a distancia nos puede servir para ver qué otras lecciones aprendidas hay y eficientizar los recursos, que siempre son pocos. Y yo creo que sobre todo asumir que el tema de las mujeres no es solo de las mujeres, ¿no? Sino de todas las personas. Claro, claro. Samantha. Pues definitivamente se tiene que facilitar la participación de mujeres en todas las tomas de decisiones de políticas públicas y cualquier plan o programa nuevo que se quiera aprobar para las ciudades o municipios. Obviamente todavía se hacen muchas actividades de participación ciudadana en general de las comunidades, pero se tiene que poner un énfasis especial y este enfoque y perspectiva de género, porque pues, me ha tocado ir por el tema del Plan Municipal de Desarrollo a las mesas de trabajo, y la de seguridad pública hay puros hombres a cargo. Entonces, pues va a ser una experiencia muy incómoda platicar sobre ese tema en la mesa, o con seguridad sentarme y escribir, llenar esta encuesta o estas preguntas, ¿no? Entonces, tiene que haber esas opciones y esta apertura para atender a todas las mujeres y a todas las personas no binarias. Y eso es una, ¿no? O sea, se tiene que poner todos los esfuerzos para facilitar eso. Y también otro es tomar el tema de pues, esta violencia de género como con perspectiva de la salud pública, porque para la salud pública es la salud mental, o sea, todos esos efectos de la función de crisis y todo esto que sucede, pues tiene que enfocarse todos estos mismos recursos hacia atender estos casos, ¿no? Y esas necesidades.
y pues es también difícil saber si son metas alcanzables como en el corto plazo, porque no hay medidas totalmente eficientes o efectivas o eficaces para lograrlas, pero definitivamente son urgentes y si se logran, resuelven en cascada muchos otros problemas que hemos estado discutiendo y viendo. Claro, es que es algo como lo que nos comentaba Lea, ¿no? Predomina mucho la visión de la seguridad pública por sobre la seguridad ciudadana. Entonces, la seguridad sigue siendo un tema de hombres y de policías y de ladrones, ¿no? Lamentablemente. Pero pues sí, es muy urgente y muy necesario tomar otro tipo de medidas, ¿verdad? Gracias. Laura. Pues de nuevo es incentivar la participación, ¿no? Creo que es algo súper importante que tenemos como que empezar a promover más, ¿no? Y también como a permitir pues estos espacios, ¿no? Porque hay veces en donde las comunidades a las que a veces hemos como trabajado, con las que he tenido como la oportunidad de conocer, no hay espacios como justo en donde las mujeres puedan ejercer alguna opinión o puedan promover o proponer alguna iniciativa para su colonia, para su calle, para su espacio público cercano o para la mejora como en cualquier ámbito en el que se están involucrando, ¿no? Y en donde están viendo justamente esta necesidad de hacer algo. Entonces, uno, pues, y el principal en el que creo que estamos acordando todas, es en la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en el involucramiento de cualquier actividad que involucre como pues alguna decisión, ¿no? O alguna mejora o alguna iniciativa o en algún espacio en el que se desee como participar, ¿no? La otra, pues, es justamente la accesibilidad a estos espacios, a esta información. Pues la otra es en cualquier proyecto que estemos como desarrollando en ciudad, en temas como comunitarios y demás, pues poner en la agenda este tema con perspectiva de género. Porque justo no es un tema solamente que incluye a las mujeres, ¿no? Es visibilizar a cualquier grupo que sea vulnerable o que justo tenga como cualquier, pues justo estos grupos como que forman toda esta diversidad de que habitamos, ¿no? Y pues la otra pues es compartir la información, ¿no? Es difundir la información que ya se está generando, con la que ya se tiene o con la que se quiere como empezar a trabajar, ¿no? Es como súper importante también pues tener información de todo lo que ya se está haciendo y de lo que se puede hacer, ¿no? Exigir justo a las autoridades, exigir también como a nuestra propia comunidad, ¿no? Y pues hacer como justo un tema de incentivar como todas estas iniciativas y fortalecerlas, ¿no? Entre todas. Para que podamos como llegar como a un gran cambio, empezar como pues justo poco a poco, pero empezar a generar como algún cambio en el que desde como el más cercano del hogar o desde el hogar hasta pues justamente pues a un tema como de ciudad. Entonces, pues también invitar como a cualquier persona a participar en cada uno de desde nuestra trinchera, ¿no? Como pues involucrar a los niños, a los jóvenes, a población de la tercera edad, población migrante, todas estas poblaciones que nos vamos encontrando como en todos los espacios. Claro. Gracias, Laura, por tus comentarios. Tenemos otro audio de Eva, a quien le mandamos un saludo que si nos está siguiendo de la transmisión, entonces vamos a poner el audio de Eva. Creo que es muy importante este tipo de foros, poder estar intercambiando este tipo de experiencias porque documentalmente hablando, no tenemos tantos proyectos
proyectos todavía o evidencia de que sean efectivos, sobre todo en el tema de perspectiva de género. Y en esta medida en la que nos podamos compenetrar más organizaciones para compartir y poder sacar puntos importantes entre todos, creo que vamos a poder abonar más a estos proyectos de prevención de la violencia con perspectiva de género. Y bueno, ya por último, una disculpa, les mando un saludo a todas y a todos. Por aquí hubo problemas técnicos que tuvimos que solventar, pero afortunadamente lo sacamos adelante en equipo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Eva. Muchas gracias por tu disponibilidad y por participar con nosotros. Pues, ¿qué les pareció el comentario de Eva? Y también ya, si hacemos una ronda de cierre, estamos llegando ya a la parte final de este conversatorio. Agradecer nuevamente sus participaciones. Y permítame, antes de esta ronda de cierre, quisiera leer otros comentarios de que nos acompañan en redes. Nos comenta Jazmín Talavera. Dice que ciertamente es muy estresante que nosotras las mujeres seamos quienes nos preocupamos más en algunas cosas y aún así no nos escuchan o nuestra opinión carece de relevancia, a pesar de que somos más conscientes de las situaciones de riesgo a las que las personas están expuestas, ya sea por su identidad de género, orientación sexual e incluso su edad. Claro, ¿no? Lo que comentábamos, es una, de hecho existe como un concepto que se llama el de carga mental, ¿no? O algo así, si no me equivoco, en el que están siempre, las mujeres son como quien tienen más presente algunas preocupaciones, ya sea como en la casa o afuera, y pues entiendo que debe ser como muy difícil el que a pesar de que se participe o de que se tenga qué tanto, o que se tenga su opinión, qué tanto es que se incluye o se hace caso a esas demandas, ¿no? Creo que ese es el reto, ¿no? El cómo incluir la participación, cómo hacer efectiva la participación de las mujeres y de otros sectores vulnerables para que verdaderamente se tomen en cuenta esas opiniones, ¿no? Entonces, yo quisiera hacer como una ronda de cierre en donde cada una de ustedes nos pueda compartir una conclusión sobre el tema. Empezamos con Lea. Sí, bueno, pues para cerrar, yo creo que algo que hemos estado reiterando en la sesión de hoy ha sido que el tema de la prevención de la violencia con esta perspectiva de género no es algo que tenga que ser exclusivamente de las mujeres, sino que es un tema en el que todas las personas deben estar involucradas y no solamente desde el género, sino hablando desde la interseccionalidad y desde todos los niveles de gobierno, ¿no? Y no nada más de gobierno, sino de los 4 sectores de un sistema. Creo que es la única forma en la que podemos empezar a avanzar en el tema. Por otro lado, creo que también es estar aprendiendo de las experiencias que ya hay y que ya existen, no nada más en lo local, sino incluso a nivel internacional. Hay experiencias en Colombia, en Comuna 13 o en otro tipo de espacios en las que podemos aprender cómo las mujeres han sido y no han esperado que el gobierno les dé espacio, ¿no? Sino que lo han ido ganando. Y yo creo que han y suceden actualmente cosas muy interesantes en lo local, en pequeños grupos feministas o en pequeñas comunidades que se organizan. Y yo creo que descubrir estas experiencias, evaluarlas y sistematizarlas, creo que es muy bueno y difundirlas sobre todo y aprender de ello, ¿no? Y yo creo que también quienes tengan desde nuestros espacios, siempre tenemos alguna función distinta, quizá algunos estamos más en comunidad, en contacto con la gente y tenemos cierta responsabilidad sobre eso, pero también habemos personas que estamos en otros espacios desde la agenda política o desde la academia y todos tenemos y todas tenemos un papel importante que desempeñar, entonces empezar a de alguna manera a asumir ese papel que nos corresponde, solamente así vamos a poder como avanzar un poco en el tema de la violencia, ¿no? Y sobre todo a quienes estamos como ya desde el ámbito profesional trabajando el tema de la prevención, pues yo creo que algo importante es compartir conocimiento
y es algo que muchas veces no se logra. Entonces, agradezco de nuevo como la iniciativa y el espacio para hablar del tema y ojalá en el futuro podamos seguir compartiendo justo esto, las experiencias, ¿no? Gracias y buenas noches a todas. Gracias a ti, Lea. Claro que sí, creo que hay mucho por hacer, como en muchos otros temas, pero principalmente en este que es el que adolece también mucho a nuestra sociedad. Y pues creo que este es como un inicio, ¿no? Es un inicio para nosotros estos ejercicios son para eso, para empezar a platicar, para empezar a sacarlo, este, pues empezar a difundir más este tipo de temas y llevarlo al debate público, ¿no? Y creo que pues tenemos todavía como mucho por hacer y claro que vamos a continuar. Muchas gracias a ti, Lea. Samantha. Pues antes que nada, muchas gracias por este espacio y esta oportunidad. Ah, Estuvo muy interesante, muy chido poder escucharlas a todas ustedes y pues me llevó una experiencia muy bonita y la verdad mucho más conocimiento. Entonces, me encanta, ¿no? Cada día estoy captando algo nuevo y aprendiendo algo nuevo. Ah, de, Como cierre, pues nada más quería decir que sí se me hace muy importante, ya lo mencioné, pero el tema de enfocarnos en reeducarnos, el tema de tener muy en mente que estamos aprendiendo todos los días, pero también desaprendiendo pues, muchas cosas que podemos haber captado de una crianza machista, una crianza pues, racista, homofóbica o todo eso. Entonces, muy importante saber que no vamos a crecer todas las personas al mismo tiempo y la misma forma. Todos estamos como en un propio camino de cómo estamos informándonos y también el privilegio de poder tener acceso a esta información, ¿no? Entonces, como personas que tenemos internet y formamos parte de ciertas organizaciones y grupos y tenemos contactos y contactos y contactos de personas como con más influencia, con más alcance, tenemos que realmente seguir empujando y manejando este tema y estar muy abiertos a todo lo nuevo que viene, ¿no? Y a todas las nuevas acciones que podemos tomar y para poder informar y educar y pues trabajar en conjunto. Yo soy muy fan y me encanta el tema de trabajar en comunidad, hacer centros comunitarios, hacer huertos urbanos comunitarios, ayudar a los vecinos y las vecinas y, y pues como apoyarnos, ¿no? Y crecer. Entonces, ojalá podamos conseguir abriendo espacios y llevando información y pues abriendo oportunidades para todo tipo de personas que puedan pues llegar y aprender y posiblemente educarnos a nosotros también en temas que pues pensamos que sabíamos, pero verdaderamente apenas conocíamos, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ti, Samantha. Laura. Pues bueno, para cerrar, pues justo me voy con el tema de seguir reforzando y seguir tejiendo pues estas redes, ¿no? Estas redes que nos vamos encontrando como pues día a día y que vamos aprendiendo como un montón de cada uno de estos proyectos, cada una de nosotras. Que es importante, súper importante como pues compartir todas nuestras experiencias y nuestro conocimiento en espacios como este, en espacios que, que promuevan como el diálogo y estas redes que vamos pues nuevamente como tejiendo entre todos, ¿no? Entonces es importante que sigamos como haciendo esto, generando el diálogo, generando información y acciones, ¿no? Sobre todo, que puedan como pues seguir promoviendo y mejorando como pues este tema como de prevención, el tema de violencia y disminuyendo como pues estas diferencias, ¿no? Entonces me voy con un muy agradecida como de este espacio, de poder compartir como este espacio también con ustedes. Un gusto conocerlas y pues nada más. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues gracias a todas ustedes y a Eva allá a la distancia de la distancia que nos acompañó. Y nada más ahorita, retomando ahorita el cierre que dice Laura de seguir tejiendo redes, voy a echar un comercial para el Sistema Local de Prevención de aquí de Tijuana. El día de mañana, jueves 23, a partir de las 5 de la tarde, va a haber una sesión de networking que se llama Tejiendo Redes Virtuales. Pueden inscribirse y solicitar el enlace a Zoom, que va a ser por Zoom, en donde creo que pues a lo mejor sí nos vemos por ahí otra vez, ¿verdad? Lea y Samantha, no sé si ustedes van a participar, pero la invitación ahí está para todos los que nos están siguiendo aquí desde Tijuana, el mandar un correo a sistemalocaltijuana@gmail.com, en donde van a solicitar el enlace y que pues allí podemos encontrarnos a la distancia virtual y a la distancia social y a la cercanía virtual para seguir como este trabajo de continuar tejiendo redes, ¿no? Que creo que es muy importante para, pues en conjunto, ¿no? Desde la sociedad civil, los organismos descentralizados, la iniciativa privada y la academia y en conjunto con las autoridades locales, pues llevar acciones integrales y eficaces para empezar a solucionar nuestros problemas y pues también esta crisis por la que estamos pasando, que pues desde mi lectura personal solo vino a agudizar pues contradicciones que ya estaban como muy presentes en nuestra sociedad, ¿no? Y pues bueno, pues muchas gracias a ustedes por participar esta noche y pues las despido. Gracias. Mm, eh, Y pues me quedo yo despidiendo a nuestro auditorio. Gracias a todos los que nos han acompañado. Como les comentaba en un inicio, con esta segunda sesión de este cuarto conversatorio, damos pues por terminado nuestro primer ciclo de conversatorios, La Ciudad de Mañana, un espacio para todas y todos. Eh, Fue muy grato para nosotros iniciar este ejercicio que pues no teníamos pensado hacerlo en este formato virtual, pero pues la contingencia nos llevó a eso. Comenzamos el ejercicio por allá del mes de febrero, donde pues queremos agradecerles también a todos y todas los que participaron desde los conversatorios presenciales aquí en el Playami, en Playas de Tijuana. Han sido conversatorios pues muy fructíferos, muy valiosos para nosotros y creo que para todos los que nos han seguido nuestras transmisiones, por lo menos estos últimos 3 que tuvimos la oportunidad de transmitirlos en Facebook Live. Los primeros 2, pues no, como íbamos empezando, también tuvimos ahí algunos temas técnicos para la transmisión, pero esperamos preparar algún material para que pueda quedar como un resumen de todos los conversatorios que hemos tenido, ¿no? Y pues gracias nuevamente, buenas noches y esperen más sorpresas pronto. Hasta luego. ¿Cómo para la transmisión?